pasar a otro tema, el caso de Yeritza Bautista, víctima de de dos intentos de feminicidio por parte de su expareja Carlos en el año 2020. El agresor fue juzgado por el segundo intento de feminicidio y en 2022 fue sentenciado a 11 años y 8 meses en prisión, pero por cuestiones técnicas un juez decidió anular este proceso y ordenó que se hiciera de nuevo. Este segundo proceso inició en enero pasado y concluyó el día de ayer, 25 de marzo, cuando el Tribunal de Enjuiciamiento Unitario, a cargo del juez José Juan Pérez Soto, emitió el segundo fallo condenatorio contra Carlos, con las mismas pruebas, los mismos peritos y los mismos testigos que demostraron la culpabilidad desde el primer proceso del intento de feminicidio contra Yeritza. Yeritza no solo vivió la violencia de Carlos, sino que fue revictimizada también por este sistema de justicia. Y para que nos hablara de todo esto, invitamos esta tarde a Yeri. Muchas gracias por la entrevista, Yeri. Bienvenida. Hola, Nancy. Buenas tardes. Pues al contrario, gracias a ustedes por el espacio y gracias a ustedes por seguir haciendo eco de mi historia, porque esta historia no solo es la mía, sino es la de muchas compañeras sobrevivientes. Pues cuéntanos qué ocurrió ayer en esta segunda audiencia, después de todo este proceso de revictimización en lo que tienes que reanudar todo el proceso, escuchar los testimonios. Lo declaran culpable, pero aún no hay sentencia. ¿Y qué es lo que ocurrió ayer en la audiencia y para cuándo está fijada la siguiente audiencia? Sí, bueno, ayer fue la audiencia de fallo. Con la audiencia del día de ayer fue, por así decir, se cierra la etapa de juicio y se cierra con un fallo condenatorio. Este fallo condenatorio que yo estoy escuchando el día de ayer, 25 de marzo del 2025, ya lo había escuchado en septiembre del 2022, ¿no? La juez en ese entonces, Norma Elizabeth Marín Ramírez, ya lo había declarado culpable y sentenciado a 11 años, 8 meses de prisión por el delito que la ley señala como feminicidio en grado de tentativa. Y bueno, ayer un juez diferente, pero con las mismas pruebas, como bien lo comentaba Nancy al principio, las mismas pruebas, los mismos peritajes, la misma víctima, el mismo agresor, un juez diferente, José Juan Pérez Soto, lo volvió a declarar culpable. Eso fue lo que ocurrió el día de ayer. La siguiente audiencia está programada para el 2 de abril. En esta audiencia se dará la individualización de la pena, es decir, se dirán cuántos años se le va a dar de sentencia condenatoria, en este caso a Carlos Enrique Arellano Nava. Al día de hoy ya puedo decir su nombre completo porque él ya fue declarado culpable. Sí, justamente este segundo proceso que inició en enero, en términos de audiencias, Yeri, si nos pudieras contar, fue más breve que el primero, fue más rápido lo que sucedió, llegar a este fallo condenatorio. Si nos puedes contar cuántas audiencias se hicieron. Yo leía que él había desistido de sus medios de prueba, la mayoría, pero si nos puedes contar cómo fue este segundo proceso en términos de cuántas audiencias se hicieron, qué se presentó, pero también en términos de lo que significó para ti volver a pasar por este proceso. Sí, pues bien, como bien lo comentas, este proceso realmente lleva poco más de 60 meses, ¿no? Yo denuncié a mi pareja, a cual que era mi pareja en ese momento, el 22 de marzo del 2020. Ahí inició todo el proceso realmente. Él había presentado en febrero del 2021 un primer amparo, el Poder Judicial se lo otorgó y repusimos todo el proceso desde cero. Volvimos a empezar, lo vuelven a vincular por el mismo delito, feminicidio en grado de tentativa. En septiembre del 2022 lo declaran culpable. A inicios de 2024, mayo aproximadamente, él presenta un segundo amparo y nuevamente el Poder Judicial Federal se lo otorgó. Indicaba que se anulaba el juicio y se revocaba la sentencia ya obtenida. Este amparo que él presenta se llama amparo directo, lo que obliga a las partes a desahogar el juicio en 90 días, 3 meses. Entonces, por eso se llevó a cabo el proceso más rápido, porque su amparo fue un amparo directo, se le conoce bajo esos términos legales.
Entonces, el juicio tiene como límite 3 meses. Por eso fue un juicio muy rápido. Realmente cada semana teníamos audiencia. Se desahogaron pues las mismas pruebas de mi lado, lo mismo que yo presenté ya en los procesos anteriores, ya en el juicio anterior fue lo mismo. Los mismos peritajes, los mismos doctores, las mismas fotografías, radiografías, testimoniales, testigos. Fue muy complejo volver a enfrentar este juicio 3 años después de su sentencia, porque encontrar a las pruebas, encontrar a los peritos, encontrar a los doctores ha sido muy complicado, porque muchos de esos doctores y peritos que en su momento participaron en mi juicio ya no estaban activos, ya se habían jubilado, ya eran personas adultas y fue muy complejo recabar todas las pruebas que ya se habían presentado. En el caso de Carlos Enrique, él se desistió, él tenía ofertadas en promedio 20 pruebas, más o menos, entre peritajes, doctores, testimoniales, y al final del día solo se quedó con 4 pruebas, que fue el testimonial de su papá, de su mamá, de su hermano y de su hija. Él no quiso declarar y se desistió por el resto de sus pruebas. Honestamente, no entendí legalmente cuál era la estrategia. Sin embargo, esto no me limitaba de lo que yo estaba viviendo, ¿no? O sea, para mí todo esto fue una tortura institucional de principio a fin. Creo fielmente que el sistema está diseñado para cansar a las víctimas. Yo no entendí bajo qué argumentos legales sustanciados, que fueran argumentos válidos para que le fueran otorgados los amparos que ella había presentado. Yo no le veía ningún sustento legal, ninguna razón de ser, honestamente, a esos amparos que el Poder Judicial le otorgó, ¿no? Y para mí fue una tortura institucional en todos los sentidos, porque como lo he comentado, estos procesos no solo nos impactan a nosotras como víctimas directas, impactan a toda tu familia, ¿no? Arrastran a toda tu familia. Entonces, pues, el día de ayer yo deseaba que fuera el mismo fallo que ya se había dado y bueno, afortunadamente así fue. Después de sobrevivir a 2 intentos de feminicidio y pues de tener que pasar por todo una revictimización, de nuevo un proceso, tener que estar pues enfrentando estos obstáculos del sistema judicial, estas fallas, ¿qué mensaje le darías a las mujeres que pues ahora están en búsqueda y que están quizá en una situación similar? Y tú lo decías, parece que el sistema le apuesta al desgaste de las víctimas. Tú que ya obtuviste un segundo fallo, ¿qué mensaje le darías a otras mujeres? Pues mira, es una pregunta que en muchos espacios me han hecho, ¿no? Y yo no me aventuraría a decir abiertamente, alcen la voz, denuncien, ¿no? Si soy honesta, si yo hubiera sabido todo lo que esto significaba, denunciar y iniciar un proceso, hoy me sigo cuestionando si lo hubiera hecho, ¿no? Es un desgaste incalculable, emocional, físico, económico, toda tu familia, toda tu vida está en pausa, planes, no puedes disponer de tu propio tiempo porque estás a disposición del sistema, ¿no? ¿Cuándo te toca audiencia? ¿Cuántas horas van a durar? ¿Qué día tienes que presentarte? ¿Qué oficios tienes que redactar? ¿A dónde los tienes que llevar? Tu vida está en pausa. Así que yo no me aventuraría a decirle a más mujeres directamente que esa es la única justicia que hay, alzar la voz. Creo que si bien ayer obtuve una justicia legal, yo ya había obtenido una justicia en las calles. Yo ya había obtenido una justicia personal. Para mí la justicia es esa, ¿no? Estar viva, estar con mi familia, seguir exigiendo allá afuera en las calles. Esa es otra parte de la justicia. Si bien es cierto, la legal es indispensable para la sociedad y para enfrentar la problemática que nuestro país tiene hoy en día, yo le diría a más mujeres, si tú estás decidida a denunciarlo, adelante. Habremos muchas mujeres que estaremos ahí acompañándote, pero si no estás decidida a hacerlo, no importa, porque esa justicia no solo es la que tú necesitas, va más allá de una sala de oralidad, va más allá de ir a los reclusorios, va más allá de una carpeta de investigación. Entonces,
yo le diría a más mujeres, lo único que sí creo importante es que recordemos que vale la pena vivir sin miedo. Y si estamos en un lugar en donde hoy por hoy nuestra vida está corriendo riesgo y vivir con miedo, es momento de salir. La forma, solo uno la va a decidir. Eso es lo único que yo le podría decir a más compañeras, y sobre todo a más compañeras sobrevivientes, porque creo que poco se habla de las tentativas de feminicidio, poco se habla de las sobrevivientes de feminicidio, poco se habla de lo que implica ser uno misma la que defienda su caso en esas salas, ser uno misma la que diga qué pasó y escuchar y que la gente, el sistema, la sociedad cuente tu vida sin ni siquiera conocerte. Hablan de ti en esas salas de oralidad, pero también en las calles, en la sociedad, porque se asume que lo que hoy vivimos nosotras las mujeres sobrevivientes es porque nosotros no los buscamos y que haber sobrevivido, esa ya es nuestra ganancia y no es verdad. Claro, y ha sido un proceso demasiado difícil, Yeri, ya lo mencionabas, 5 años desde que, poco más, unos días más, desde que lo denunciaste y llega una segunda sentencia condenatoria que no debió ni de haber llegado porque con la primera bastaba y con que se hiciera el proceso rápido, ni siquiera llegar a 2022, ¿no? O sea, desde antes, pero bueno, es positivo que esta, y ya dentro de todo lo que pasó, haya sido ayer el fallo condenatorio, pero ¿cuál es tu exigencia? Ayer, bueno, ahorita en los comentarios estaba yo leyendo que pues al menos la misma sentencia debería de dictar los 11 años, 8 meses, pero esa es la mínima, ¿no? Lo que entiendo. Entonces, ¿cuál es tu exigencia de cara a la próxima audiencia y pues también de manera general? Pues mira, la verdad es que el amparo tiene ciertos requisitos, ¿no? Te vuelvo a repetir, creo que el sistema está creado de principio a fin para respaldar esas estrategias legales de los agresores, ¿no? Estos amparos que se escurren en diferentes procesos, ¿no? O sea, temas que se olvidan de repente y ahí se meten los amparos de los agresores y son respaldados por el Poder Judicial Federal. Y el amparo que Carlos Enrique interpuso tiene ciertos requisitos, ¿no? No se le puede dar una sentencia diferente a la que ya se le dio a él, ¿no? Mi exigencia hubiese sido desde un inicio que se le diera la sentencia correspondiente, ¿no? Que se le diera la sentencia considerando todas las agravantes, porque como bien lo dijeron al inicio, no solo fue un intento de feminicidio, fueron 2. Y si bien hoy se juzgó solo uno, porque no se pueden juzgar 2 delitos en un mismo juicio, el otro no quiere decir que no haya existido. Entonces, simplemente, pues bueno, me acato a esos mandatos del tanto de mi agresor que interpuso el amparo como del Poder Judicial que se lo aceptó. Pues muchísimas gracias, Yeri. Esperemos que, pues es lamentable que este amparo pues sí te haya tenido esa, digamos, limitante, ¿no? Va a ser la misma sentencia, es lo que se va a esperar de la próxima audiencia, que sean los 11 años, 8 meses. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado para pues, explicar también lo que sucedió y sobre todo seguir protestando, ¿no? Exigiendo justicia desde cualquier ámbito, ya sea el penal, pero también la protesta que yo te conozco desde hace un tiempo y sé que te ha costado muchísimo trabajo, han sido muchos días en los que pues se tiene que asistir a protestas y el acompañamiento sobre todo que tanto tú como otras muchas mujeres se han dado. Entonces, muchas gracias por estar en este espacio. Cualquier cosa, pues acá andamos y seguimos en contacto. Claro que sí, pues al contrario, gracias a ustedes, como les dije en un inicio, por el espacio y bueno, pues por seguir haciendo eco, porque como les dije, no solo es mi historia, hay muchas mujeres sobrevivientes que están atravesando lo mismo. Sí, pues siempre intentando ayudarles desde nuestra trinchera a todas esas mujeres. Muchas gracias, Yeri. Gracias a ustedes, hasta luego. Bye. Pues recordar que los micrófonos también es importante que los micrófonos están abiertos para este tipo de casos.